Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo por el tema que vamos a abordar hoy, porque créanme, es uno de esos que nos deja con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en un chisme, o mejor dicho, en una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y por supuesto, ha resonado con fuerza entre todos nosotros que seguimos de cerca la vida de nuestras estrellas favoritas. Sí, estoy hablando de la supuesta, y hasta ahora impactante, oferta que Kerem Bürsin le ha hecho a Hande Erçel. Una oferta inesperada que, de ser cierta, podría cambiarlo todo. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada posible implicación de esta noticia que tiene a todos hablando. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias por estar aquí. Bueno, como les decía, el tema de hoy es Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito, de química en pantalla y por supuesto, de una relación que capturó la atención del público a nivel mundial. Recordemos que su romance floreció durante las grabaciones de Sen Kalkam, una telenovela que se convirtió en un fenómeno global. La química entre Kerem y Hande era innegable, tan real y palpable que traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas de Turquía. Sus seguidores los adoraban, los apoyaban incondicionalmente y cada aparición juntos, cada publicación en redes sociales, se convertía en noticia. Estaban en la cima, y parecía que su amor era tan sólido como su éxito profesional. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las cosas rara vez permanecen estáticas. Con el tiempo los rumores de separación comenzaron a circular, y aunque ellos mismos rara vez se pronunciaron directamente al respecto, la distancia que parecía crecer entre ellos en las redes sociales y en eventos públicos alimentó aún más esas especulaciones. Finalmente llegó el momento en que se confirmó lo que muchos ya temían: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían tomado caminos separados. Y aquí es donde entra la verdadera intriga del día. Tras su ruptura, ambos actores han seguido adelante con sus carreras, cada uno forjando su propio camino. Kerem ha estado involucrado en proyectos interesantes, y Hande ha seguido cosechando éxitos y explorando nuevas facetas de su carrera. Pero la noticia de hoy, o más bien el rumor que ha explotado como una bomba, es que Kerem Bürsin podría haber hecho una oferta increíblemente inesperada a Hande Erçel. Y cuando digo inesperada, me refiero a algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Se habla de una propuesta que va más allá de una simple reconciliación romántica. Las fuentes, y ojo, aquí siempre estamos hablando de información que circula en los medios, de rumores de pasillo, de lo que se comenta en el mundillo, sugieren que Kerem le habría propuesto a Hande un proyecto profesional muy ambicioso. Vamos a intentar desglosar esto, de qué tipo de proyecto se podría tratar. Las especulaciones apuntan en varias direcciones. Una de las más fuertes es la posibilidad de que Kerem le haya propuesto a Hande volver a trabajar juntos en una nueva serie o película. Piensen en esto: Sen Kalkam fue un éxito rotundo. La pareja Kerem-Hande generó una conexión tan fuerte con el público que su química es uno de los elementos más recordados y aclamados de la serie. Volver a unirlos en un nuevo proyecto sería, sin duda, una jugada maestra desde el punto de vista comercial. Podrían capitalizar esa nostalgia, esa audiencia fiel que los amaba como pareja y que seguramente estaría dispuesta a darles una nueva oportunidad en la pantalla. Imaginen una historia completamente diferente, quizás más madura, explorando otros géneros. Las posibilidades son infinitas y el potencial de éxito inmenso. El público ya sabe que ellos dos juntos funcionan, y este sería un llamado directo a todos esos fans que extrañan verlos actuar codo a codo. Otra vertiente de este rumor, y quizás aún más sorprendente, es la idea de que la oferta de Kerem podría ser de carácter más colaborativo y empresarial. Se rumorea que Kerem, conocido por su espíritu emprendedor y su visión para la industria del entretenimiento, podría haber invitado a Hande a participar en algún proyecto de producción. Quizás una productora conjunta, un proyecto de desarrollo de contenido, o incluso una iniciativa para lanzar una nueva plataforma de streaming o contenido digital. Kerem ha demostrado tener ideas innovadoras, y Hande con su gran alc.
Ance e influencia sería un complemento perfecto para un emprendimiento de este tipo. Juntos podrían crear algo grande, algo que marque un antes y un después en la forma en que se produce y se consume entretenimiento en Turquía y potencialmente a nivel internacional. Esto sería un paso más allá de la actuación, una apuesta por la creación y la innovación. La idea de que Kerem, después de su relación, aún valore el talento y el potencial de Hande al punto de querer colaborar en un nivel tan profundo, habla mucho de su respeto profesional y, quién sabe, quizás de un vínculo que trasciende lo romántico. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué esta oferta sería inesperada? Bueno, como mencionamos antes, su ruptura fue un tema delicado. A menudo cuando una pareja famosa se separa, la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, especialmente en un contexto tan íntimo como una serie o película, se vuelve incierta. Podría haber tensiones, incomodidad, o simplemente la necesidad de cada uno de seguir adelante por separado para sanar y crecer. Por lo tanto, que Kerem, el que aparentemente inició la oferta, haya dado este paso, sugiere que o bien ha superado cualquier resentimiento o dificultad pasada, o que el proyecto es tan tentador que vale la pena el riesgo. O quizás, y esta es la parte que más nos gusta especular a nosotros los fans, que la chispa entre ellos nunca se apagó del todo, y esta oferta es una forma indirecta de reavivarla, ya sea a nivel profesional o, quién sabe, a nivel personal también. La dualidad de esta situación es lo que la hace tan fascinante. Podría ser simplemente una oportunidad de negocio brillante, o podría ser algo más profundo. Los detalles específicos sobre esta oferta son, como era de esperar, escasos. Los representantes de ambos artistas, en su mayoría, han mantenido un silencio prudente, lo cual es bastante normal en este tipo de situaciones. Sin embargo, los rumores persisten, alimentados por declaraciones ambiguas y por la constante atención de los medios y los fanáticos. En las redes sociales, los seguidores de Kerem y Hande están divididos. Algunos están emocionados ante la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla o en un nuevo proyecto. Otros expresan preocupación, temiendo que revivir su conexión profesional pueda reabrir viejas heridas. Y un grupo más pragmático se enfoca en la viabilidad de la oferta y en el potencial de éxito para ambos actores. Para entender la magnitud de lo que podría estar sucediendo, debemos recordar el impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron juntos. Senkalkap no fue solo una serie turca, fue un fenómeno cultural. Logró audiencias masivas en Turquía y se vendió a más de 80 países. La pareja Kerem y Hande se convirtió en un fenómeno de marketing. Sus nombres eran sinónimo de éxito. La publicidad que generaron fue inmensa, y su imagen conjunta era altamente cotizada. Si Kerem está pensando en revivir esa magia, está pensando en uno de los activos más valiosos del entretenimiento turco. Ahora, si nos ponemos a especular sobre las motivaciones de Kerem, hay varias posibilidades. Podría ser que él vea en Hande a la pareja perfecta para un nuevo proyecto ambicioso que tiene en mente. Quizás ha desarrollado una idea de historia que él cree que solo Hande puede interpretar de la manera correcta, o que juntos pueden potenciar de una forma única. También es posible que, como ya mencionamos, Kerem esté expandiendo su propio negocio en la industria y vea en Hande una socia ideal, alguien con carisma, talento y una base de fans sólida que podría aportar enormemente a un proyecto empresarial. El hecho de que la oferta sea inesperada sugiere que va más allá de lo obvio. No es simplemente hagamos otra telenovela romántica. Podría ser algo más audaz, algo que requiera una visión y una confianza mutua. Por otro lado, está la reacción de Hande Erçel. ¿Cómo ha recibido ella esta oferta? Hasta ahora, no ha habido declaraciones oficiales contundentes. Sin embargo, se rumorea que Hande ha estado reflexionando cuidadosamente sobre la propuesta. Es natural que así sea. Se trata de una decisión importante que podría impactar su carrera de manera significativa. Si la oferta es para una nueva serie, ella seguramente evaluará el guión, el director, el equipo y, por supuesto, la dinámica de trabajar nuevamente con Kerem. Si se trata de un proyecto empresarial, ella analizará el plan de negocios, la visión a largo plazo y cómo encaja en sus propias aspiraciones profesionales. Hande ha demostrado ser una actriz muy talentosa y una empresaria inteligente, por lo que es de esperar que tome una decisión bien informada. La gran pregunta que todos nos hacemos es si esta oferta podría significar una reconciliación romántica. Es inevitable pensar en ello, ¿verdad? Su historia de amor fue muy seguida y querida por el público. Sin embargo, es importante recordar que ambos son profesionales.
Una oferta de trabajo, por tentadora que sea, no necesariamente implica una intención romántica. Podría ser simplemente una oportunidad de negocio que les brinde a ambos la posibilidad de seguir creciendo y triunfando. Por otro lado, en el mundo del espectáculo, a veces las colaboraciones profesionales reacercan a las personas. El tiempo dirá si esta oferta, de ser cierta, abre la puerta a algo más que una alianza laboral. La forma en que esta noticia ha sido manejada por los medios turcos es muy típica de ese país. Se filtran rumores, se especula, se crean narrativas, y todo ello genera una enorme expectación. Los fans, a su vez, se convierten en parte activa de esta narrativa, compartiendo sus opiniones, teorías y deseos en redes sociales. Esta oferta inesperada de Kerem Bürsin a Hande Erçel se ha convertido en uno de los temas más comentados en Turquía en las últimas semanas, demostrando el gran interés que el público tiene en la vida y carrera de estas dos estrellas. Para concluir, lo que tenemos hasta ahora es un rumor intrigante y muy emocionante. La idea de que Kerem Bürsin haya hecho una oferta inesperada a Hande Erçel, ya sea para un nuevo proyecto actoral o para una aventura empresarial, ha capturado la imaginación de millones. Si esta noticia se confirma, podría significar un nuevo capítulo fascinante en sus carreras y, quién sabe, quizás incluso en su relación. Lo que está claro es que Kerem y Hande tienen una química y un impacto en el público que es difícil de ignorar. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Hemos desmenuzado los rumores, hemos especulado sobre las posibilidades y hemos recordado el impacto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto trayéndoles estas noticias. Ha sido un placer sumergirnos juntos en este fascinante chisme del mundo del espectáculo. Recuerden, la información que compartimos aquí se basa en rumores y reportes de medios, y hasta que haya una confirmación oficial, todo es parte de la especulación. Pero eso es lo divertido, ¿verdad? Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre esta supuesta oferta? ¿Creen que Hande la aceptará? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla o en un proyecto diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Son parte fundamental de nuestra comunidad. Y antes de irse, no olviden ese último llamado a la acción que tanto nos ayuda. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si se quedaron con ganas de más, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, con todo el mundo que pueda estar interesado. Y si aún no son parte de nuestra familia, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más diversión. Hasta la próxima.